Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Isaí López Contreras, soy estudiante del Instituto de Estudios Universitarios de la licenciatura en Gastronomía y el día de hoy voy a presentar como proyecto final del Seminario de Investigación 2. El tema a presentar es la fomentación de la cultura del vino mexicano en el municipio de Tlaxcala. Como introducción, en este apartado se hablará sobre la intención de fomentar la cultura, apreciación y degustación del vino mexicano, mostrando su importancia. Destacar que es igual o mejor incluso a diferencia de otros vinos internacionales. Se hablará sobre qué es el vino, su historia, desde los primeros vestigios hasta cómo fue que llegó a México, cómo se elabora cada tipo de vino, qué beneficios tiene, qué características debe poseer al momento de probarlo, junto con las problemáticas del por qué el consumo de vino tan solo en el municipio de Tlaxcala es muy bajo, incluso en el estado. Más adelante se mostrarán las causas del por qué y cómo podemos potenciar la cultura del buen beber o la cultura de apreciación y degustación del vino mexicano en el municipio de Tlaxcala. La historia del vino ha discurrido paralelamente en la historia de la humanidad, desde los primeros vestigios del vino hasta la actualidad, hoy aquí en México y en el mundo donde lo tenemos. Pues bueno, actualmente en el país el vino mexicano está teniendo un crecimiento considerable en cuanto al consumo per cápita de 970 mililitros por año. Estas son las cifras del 2019, en el segundo semestre del 2019. Del 100% que se consume el vino en México, el 29.4% es de vino mexicano y el 70.6% es de vino internacional. Esto quiere decir que actualmente se está consumiendo más vino internacional que el vino mexicano. No digo que esto sea algo malo, sino simplemente es importante también consumir local o incluso nacional. Esto pues para ayudar a los locales a mejorar incluso la economía dentro del país. Y eso es uno de los trabajos del por qué también se trabaja en esta investigación. Como siguiente punto, existen 3 diferentes estados principales productores de vino, comenzando por Baja California, que concentra el 75% de la producción a nivel nacional, seguido de Coahuila y Querétaro, entre otros todavía más estados, pero esos son los 3 principales. Por otra parte, entrando en contexto, dentro del estado es importante mencionar que sí se produce vino en el estado, pero solamente los viñedos están por medio de invernaderos, pero la producción no es muy grande realmente, pero sí existe aquí vino en el estado de Tlaxcala. Por otra parte, se ha visto que en el estado de Tlaxcala el consumo de vino es muy bajo a diferencia de otros estados. Esto debido a que algunas personas se han cerrado a consumir el vino o a probarlo. Muchas personas incluso no han probado o no conocen cuál es el sabor del vino, incluso del tinto, de un blanco o cualquier otro. Esa es una problemática. Otra problemática de por qué el vino es bajo dentro del municipio es que muchas personas tienen esa falsa creencia o esa falsa ideología o de estatus de que aquel que toma vino pues tiene un poco más de dinero que los demás, ¿no? O que no cualquiera puede tomar vino, o que simplemente o no saben cómo se toma adecuadamente. Y esto lo he visto yo también personalmente. A mí personalmente me gusta mucho el vino y con las personas que he compartido el tomar una copa de vino, la mayoría no saben o no ha sabido cómo degustar un vino porque no tienes accesibilidad de información. En algunas situaciones, algunas personas no sabían que el vino se tomaba frío, simplemente pensaban que el vino se tomaba así y ya. Entonces, a veces por el desconocimiento de no beber o no saber beber eso, no lo optan por elegirlo. Otras problemáticas es que también incluso hay personas que al probarlo por primera vez se llevan un mal gusto debido a que pues no lo vieron a la temperatura adecuada o simplemente pues han llegado a ver la botella a temperatura ambiente y a veces la primera experiencia el vino puede ser demasiado agresivo y no fue como debieron probarlo. Entonces a veces por esas razones, por la falta de información, es debido a que no optan por probar el vino o elegir el vino. Como pregunta de investigación nos lleva a que cuál es la importancia de fomentar la cultura, apreciación y degustación del vino mexicano en el municipio de Tlaxcala. Como objetivo general es mostrar la importancia de la fomentación de la cultura, apreciación y degustación del vino mexicano en la Casa de la Cultura del Estado de Tlaxcala. Y como objetivos específicos es realizar encuestas sobre las preferencias de vinos a las personas en la Plaza de la Constitución del municipio de Tlaxcala. Diseñaron un taller creativo para brindar información general acerca del vino, desde cómo elegir un buen vino hasta cómo diferenciar diferentes tipos de vinos, entre muchas otras características. Realizar encuestas locales, físicas o virtuales sobre cuál es el consumo per cápita mensual o si alguna vez llegaron a probar pues, vino y cuál fue su primera impresión al probarlo. Como justificación, todas las intenciones que se pretenden trabajar en este proyecto es debido a que ayudará a reconocer
cómo reconocer un buen vino, diferentes tipos de vinos, cómo se elaboran, la historia del vino. Otra intención del por qué se trabaja en este proyecto es que causará un impacto económico y sobre todo social gracias a su consumo. Mostrar el potencial que el vino mexicano tiene para ofrecer de forma nacional e internacional. También trae consigo beneficios de la salud y como intención principal es realizar un taller creativo en la Casa de la Cultura del Estado de Tlaxcala para promover la cultura, apreciación y degustación del vino mexicano. Como hipótesis tenemos que esto nos llevará a que al realizar el taller de capacitación podemos aprender más acerca del vino y esto por consecuencia puede llevarnos a un mayor alcance y difusión de conocimiento entre locales, tanto que de igual manera llevará a un mayor consumo. Los alcances y límite del estudio es que uno de los alcances de la investigación es que se permitirá realizar una estrategia para promover la cultura del vino mediante talleres de la Casa de la Cultura del municipio de Tlaxcala. Esto con la finalidad de promover información, de proporcionar información y nuevos conocimientos a las personas que asistan a los talleres. Gracias a esto ayudará a promover la cultura del buen beber, sobre todo del vino, para que esté al alcance de más personas, ya que en ciertas situaciones muchos no tienen el acceso fácil a ese tipo de información. Por otra parte, una de las limitaciones es que los talleres no lo podrán tomar personas menores de edad, ya que el consumo de alcohol para este rango de edad pues, es ilegal. Como marco contextual, en este apartado se hablará sobre temas relacionados sobre la historia del vino, comenzando por su origen hasta la forma de cómo se fue influenciando a través del tiempo, y la importancia que ya le aportaban desde ese entonces, mencionando la cultura egipcia, como los griegos, quehaceres cotidianos que tenían antes, muy breve, los romanos, la Edad Media, el Renacimiento en España y cómo fue que trajeron el vino a México. Sobre todo los antecedentes del vino, ya que existen bastantes, son muchísimos, pero pues trataré de ser lo más breve. Como antecedentes, y comenzamos por el tema de origen del vino, comienza en Mesopotamia, en 8000 años antes de Cristo, se encuentran los primeros vestigios en pequeñas o grandes ánforas donde almacenaban el vino. Anteriormente, miles de años atrás, nos remontamos en el 2500 años antes de Cristo en Egipto. El vino en Egipto ya le tomaban bastante importancia, ya que era parte de su economía y comercio, hacían intercambios dentro de, e incluso también existían las calidades de vino en ese entonces. Años más adelante, en Grecia la viticultura era una práctica común, era como si fuera un carpintero. En Roma, en el 500 años antes de Cristo, pues se extendieron las regiones de la vid. Ellos fueron los principales que comenzaron a extender la vid por diferentes lados. Ya en la conquista de la Nueva España, pues los españoles aquí a México trajeron pues pequeños sarmientos y pues los plantaban pues en señal para marcar territorio. La antigua irrelevancia del vino en Tlaxcala durante la conquista de la Nueva España. Pues bueno, se sabe que antiguamente en Tlaxcala, pues la relevancia del vino pues fue que no se popularizó desde un comienzo. Esto debido a que antiguamente en tierras tlaxcaltecas el pulque continuaba con su auge y respetaban y formaba parte de ceremonias religiosas. La relevancia del vino antiguamente se vio afectada debido a la altitud y latitud junto con las condiciones climáticas no fueron óptimas para el cultivo de la vid por parte de los españoles que traían consigo durante la conquista pues, de la Nueva España. Es por eso que en Tlaxcala el vino no fue algo relevante que se diera a notar antiguamente. El bajo consumo de vino en el estado de Tlaxcala. Tlaxcala es uno de los estados del país con más bajo consumo de vino. En México realmente todo el país todavía pues es un poco bajo a diferencia de otros países. Eso se debe a que la cultura de consumir vino pues no existe tanto en el estado, sobre todo, ¿no? La gente pues no conoce el vino, muchas personas no lo conocen, no saben a qué sabe. Lo que queremos es que se conozca realmente, lo que se pretende. Pues sí, muchas personas tienen marcado esto, no es lo mismo acompañar un queso con una cerveza que con un vino. Esto es debido a otra causa de por qué, es que de por sí no se conoce, no se tiene la información adecuada. El siguiente apartado, como capítulo marco teórico, se hablará acerca de dos estadísticas del consumo de vino en México, así como su producción, el crecimiento de la industria y su perspectiva. Y se mostrarán cuáles son las características que posee cada tipo de vino aproximadamente, es muy breve,
los beneficios que tiene el consumirlo, cómo catarlo. Entre los diferentes tipos de vinos que existen en el mercado son bastantes, pero entre los más populares abunda el vino tinto, el vino blanco, el vino rosado y el vino espumoso. Pues más adelante vamos a comentar acerca de cuál es la elaboración, el tipo de cómo se elabora un vino tinto. Voy a tratar de ser muy breve porque pues sí es un proceso bastante detallado y un proceso muy largo. Simplemente voy a mostrar los pasos. Como una parte está la selección de los racimos, es cuando la uva ya está adecuadamente para cosecharse y para elaborar vino. Posteriormente sigue el espelillado, es quitarle todo el residuo de lo que tiene el racimo, todos los palitos, vaya. Y en la parte del estrujado es donde pues se aplasta el vino y se meten en grandes cilindros de acero inoxidable con temperatura controlada. Ahí es donde se va a macerar y se va a remontar. Bueno, ya va el descubado y posiblemente pasa el prensado, en donde se vuelve a exprimir, se exprime para sacar todavía más jugo y se va a pasar después al siguiente cilindro en el acero inoxidable, donde va a volver a tener otra fermentación que se le llama la fermentación maloláctica. Se le va a agregar incluso ahí la levadura para que vaya mejorando incluso con la fermentación, pero puede fermentar simplemente en el segundo cilindro para cuando se haga la fermentación maloláctica, y de ahí puede pasar directamente al embotellado. Pero dependiendo, en este caso, si la uva fue de muy buena calidad, pasa todavía a fermentar cierto tiempo dentro de los grandes cilindros de acero inoxidable a barricas, y ahí es donde se domina el proceso de crianza, y de ahí se va a llevar al embotellado y posteriormente al etiquetado, y ya es cuando se manda a los centros de distribución para llevar a su venta. Los beneficios del vino. Es importante señalar que los beneficios del vino pues hay que considerar su consumo moderado. Es un aliado para bajar de peso, es potenciador para nuestro cerebro. Otro es que trata las infecciones en las encías, y si tienen compuestos presentes en las uvas que al ser fermentados en el vino, pues tienen la virtud de evitar la aparición de estreptococos o bacterias vinculadas a las caries. Como siguiente punto, en la parte del marco metodológico, pues bueno, la presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, debido a que este enfoque pues tiende a ser más breve, rápido y específico. En cuanto al tipo de investigación, será explicativo, ya que se pretende establecer las causas de los sucesos que se estudian. En cuanto al tipo de investigación, será explicativo, ya que se pretenden establecer las causas de los sucesos que se estudian, con un instrumento de investigación por medio de encuestas, ayudando a conseguir información según las variables que se tengan. Exponer cuáles son las preferencias o gustos. Si alguna vez han probado vino, cuál fue la impresión al probar vino. Y esta investigación nos dará un panorama para que podamos ver de qué manera se implementarán estrategias para aumentar o incitar el consumo de vino nacional. Las personas a que se les aplicará la encuesta será un aproximado de 20 personas en total, con un rango de edad de 18 a 45 años, y la realización de la encuesta no llevará más de 5 minutos, será presencialmente. En la parte del procedimiento, el instrumento se utilizará para realizar la investigación acerca de los gustos del vino hacia las personas, ayudando a conseguir información según las variables que se han obtenido. En la encuesta se preguntarán cosas acerca de cuántas veces han probado vino, o si nunca has probado vino, o qué has escuchado acerca del vino, o si lo has probado, cuál ha sido tu primera impresión. Si no lo has probado, te llamaría la atención probarlo. Sobre todo, recopilar todo tipo de información acerca de personas que mayormente pues no han probado vino. Se implementarán estrategias pues, para aumentar o incitar el consumo de vino nacional por medio de talleres creativos en la Casa de la Cultura del Estado de Tlaxcala. Una de las partes importantes es mencionar que este taller se pretende impartir en la Casa de la Cultura del Estado de Tlaxcala, con una duración no más de 1 hora, finalizando con una cata de vino y con una cuota de recuperación muy accesible para las personas, de 30 pesos por persona. Como primer punto, voy a mencionar los temas que se van a implementar dentro del taller, que es el vino principalmente, cómo se elabora el vino que se va a catar en ese día o en ese momento. ¿Cuáles son los estados productores de vino en México? Que, bueno, vamos a comentar que es Baja California, Coahuila, Querétaro. ¿Cuáles han sido las aportaciones que han dado al país? ¿Cuáles han sido los aportes que han traído estos estados?
y por qué implementarlo, por qué sería buena idea implementarlo dentro de nuestro estado. Otra parte también comentar cuáles son los vinos mexicanos. A veces muchas personas no conocen o sea, incluso hay personas que no saben que hay vino mexicano. Otro tema a tocar es cómo abrir una botella. Todo eso se va a comentar dentro del taller, desde enfriar la botella hasta dejar respirar la botella, los pasos para catar un vino. Al probar un vino es importante dividirlo siempre en 3 fases. En la cata, para apreciarlo de la mejor manera posible y tener una mejor experiencia al momento de probarlo. Entre las 3 fases que se encuentran va a ser la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. Finalmente, como tema y estructura para la impartición del taller es ¿qué es un maridaje? Una vez ya haber catado todo el vino prácticamente, es importante también mencionar qué es un maridaje y, si es posible, en ese momento llevar ciertos ingredientes a la cata para hacer un maridaje con alimentos, ya sea con queso, ya sea con fruta, ya sea con pan, ya sea con miel, con bastantes ingredientes que se pueden degustar el vino, y mencionar que se puede maridar vino con platillos tradicionales típicos, ya sea del estado de Tlaxcala o ya sea incluso platillos típicos de México. Desde un chile en nogada, ya sea desde tacos árabes, tacos al pastor, todos tipos de alimentos que se consumen diariamente, cómo poder maridarlos y tener una mejor experiencia en el paladar. Y eso es la parte, todos son los temas y la estructura de lo que va a llevar el taller de la fomentación de la cultura del vino mexicano en el municipio de Tlaxcala. De mi parte ha sido todo y espero que les haya gustado mucho y pues me despido.